Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El buen estudiante de ingeniería será un gran ingeniero del compartir, ingeniero del respetar, ingeniero del trabajar, ingeniero del amar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el día de la semana dado un número entre 1 y 365. Suponga que el día comienza el lunes y esto hace referencia al día 1. Se plantea la solución en un programa de 37 líneas. En las líneas 4 y 5 se incluyen las librerías Stadio y Stdali.h. Estas librerías permitirán efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Línea 6 se usa o se incluye la librería String, esto para generar entonces un array de tipo string. Línea 8 se usa el espacio de trabajo estándar, esto permitirá programar de manera predeterminada. Se pueden crear espacios de trabajo personalizados, pero hay que seguir la estructura de programación del lenguaje C. Entre las líneas 10 a 37 está el main, este es el método de inicio del programa. Cuando un programa ejecuta, el compilador buscará el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre el main, línea 12, se declara un vector de tipo string de tamaño 7 con los 7 días de las semanas. Línea 13 se declara una variable de tipo entero llamada número. Entre las líneas 15 a 33 vemos un ciclo do while. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Vamos a usar un ciclo do while porque mientras el número que el usuario ingrese no esté entre 1 y 365, seguiremos pidiendo entonces este valor, ¿sí? Mientras sea diferente o no esté entre 1 y 365, se pedirá pues este valor. Entonces, entre el ciclo do while, línea 16, se usa el método printf. Esto permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe printf, paréntesis, entre comillas dobles, el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa la coma. Aquí estamos mostrando el texto. A favor ingresar el número del día del año. Entonces, si el usuario ingresó el 1, ya sabemos que es lunes. Si ingresó el 5, ya sabemos que es el viernes. Vamos a ver entonces qué pasa si ingresa el 275 o 320, así sucesivamente. Línea 17, scanf permite capturar información del teclado, que se ingrese por teclado. Entonces escribe scanf, paréntesis, y este método recibe dos argumentos. El primero, entre comillas dobles, hace referencia a la nomenclatura del valor que se va a recibir. Como vamos a recibir un valor de tipo entero, numérico entero, entonces la nomenclatura a usar es porcentaje de. Así el lenguaje C permite entonces llevar a espacios de memoria valores enteros. Y el segundo valor o argumento de la función scanf será el nombre de la variable que va a recibir la información por teclado, en este caso número, y se debe anteponer el símbolo de ampersand. Así entonces número recibirá el entero que el usuario ingrese por teclado. Vamos ahora a mostrar este día de la semana. Vamos a usar condicionales entre las líneas 19 a 31. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Entonces, en línea 19, si el número es mayor a 0 y menor a 366, o sea, entre 1 y 365, ingresará a este ciclo, ¿sí? Y entre este ciclo, entre las líneas 21 a 29, procesaremos entonces el número para saber qué día mostrar.
Primero, en la línea 21 se valida si el número es menor o igual a 7. ¿Qué pasa si el número es menor o igual a 7? Se imprime el vector en esa posición. Si el usuario ingresó el 4, se imprime el vector día en la posición 4, o sea jueves. Esto se hace por si el valor que el usuario ingresó está entre los 7 primeros días, ¿sí? Mire que se imprime en la línea 23 el vector día en la posición número -1. Se pone número -1 porque recuerde que los vectores comienzan desde 0. Si el usuario ingresa 1, en realidad está haciendo, en el array se está haciendo entonces referencia a la posición 0. Por eso se resta 1. Para el usuario es 1, pero para el array es 0. Entonces, mire que este método printf en este caso está imprimiendo una variable que está dada como la posición del vector. Entonces cada variable que se imprima en el printf debe tener referencia entre las comillas dobles. ¿Cómo se hace referencia a esta variable? Por medio de su nomenclatura. Como el vector día en la posición número -1 es un string, observe que el vector es un string, entonces se usa %s, que es la nomenclatura para procesar cadenas de texto. Si tuviera que imprimir más variables, ya sabe, estas se separan por comas y cada una de ellas debe estar referenciada entre las comillas dobles, que es donde va el texto. Lo importante es que estas nomenclaturas tengan el mismo orden en el que se separan las variables. Aquí solo va una variable, por eso solamente va una nomenclatura. Entonces así, si el usuario nuevamente ingresa al 5, entonces se imprime el vector día en la posición 5, o sea viernes. Ahora, si el día no es menor o igual a 7, sino que el día es mayor a 7, en ese caso entonces vemos la condicional línea 25. Si número módulo 7 es igual a 0, esto acá es muy importante. El operador módulo lo que haya es el residuo de la división entre dos números. Si ese residuo es 0, quiere decir que esos números son múltiplos. Por ejemplo, ¿cuál es el residuo entre 5 y 3? Entre 5 y 3 el residuo es 2, ¿sí? O sea que el 5 y el 3 no son múltiplos. Ahora aquí estamos preguntando si el residuo entre número y 7 es 0. Es decir, estamos preguntando si ese número es múltiplo de 7. Si es 0, es múltiplo de 7. O sea que es o el 7, o el 14, o el 21, o el 28, o el 35, etcétera, ¿sí? En caso de que sea múltiplo de 7, simplemente en línea 27 se imprime el vector día en la posición 6, o sea, domingo, ¿sí? Que hace referencia a la posición 7 del vector, o sea, la posición 6. Porque es un múltiplo del 7, es un domingo. Si el usuario ingresa al día 7, es un domingo. Si el usuario ingresa al día 14, es un domingo. Así sucesivamente. Ya validamos entonces si ese valor que el usuario ingresó, si es menor a 7, se imprime el vector en esa posición. Si es múltiplo del 7, se imprime el domingo, o sea, el vector día en la posición 6. Ahora, si no está entre 1 y 7 y tampoco es domingo, entonces vamos a imprimir, simplemente observe el vector día en la posición número -1 módulo 7, ¿sí? Y con esto generamos así el día exacto de ese número. Nuevamente recuerde, número módulo 7 que hace, halla el residuo de la división entre dos números. Entonces, aquí cuando decimos número módulo 7 hallamos el residuo. Supongamos que el usuario ingresó el 15. ¿Cuál es el residuo entre 15 y 7? 1. O sea que imprime el vector día en la posición 1, un lunes. Efectivamente el día 15 es un lunes. ¿Por qué? Porque el día 14 es un domingo. Entonces el 15 será lunes. Si el usuario ingresa el 11. 11 módulo 7, ¿qué es? ¿Cuál es el residuo de 11 módulo 7? 4. ¿Sí? ¿Y cuál es el 4? Es un jueves. Efectivamente, porque el 7 es domingo, entonces
El día 7 es un domingo, el día 11 es un jueves. Entonces observe qué fácil se pueden generar todos los días de los 365 días del año. Se puede hallar cuál día es, según el número, ¿sí? Suponiendo, claro está, que el año empiece un lunes 1 de enero. Simplemente usando el operador módulo, que haya el residuo de la división entre dos números. Esta aplicación de módulos con vectores se puede usar para resolver distintos tipos de problemas. Entonces, por último, línea 35, System Pause permite indicar al programa que espere un ingreso de tecla. Así, cuando el programa ejecute, la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar el día de la semana dado un número entre 1 y 365. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías.